Hola, mi nombre es Yelimar Miranda y pertenezco al curso de práctica profesional de escenario 2 del programa de psicología de SECAT Pamplona. En este video voy a dar un pequeño resumen sobre la tutoría número 7 llamada Pruebas Psicológicas y su aplicación en el ámbito de la salud. Esta tutoría fue dada por el profesor José Gregorio. Al iniciar fue importante empezar con unas preguntas orientadoras como los tipos de trastornos conocidos y todo lo que tiene que ver con los desafíos que enfrenta el psicólogo en el ámbito de la salud en cuanto a la implementación de pruebas psicotécnicas, que son quienes nos ayudan a recopilar la información y a poder aplicar para buscar un tipo de evaluación. Por eso en ello también es importante y fundamental lo que tiene que ver con el código deontológico y los artículos que van desde el 45 al 48, donde nos habla del uso de pruebas psicotécnicas exclusivamente de los profesionales de la salud en psicología. También nos explicaban que hay ciertos tipos de test o de pruebas psicotécnicas que para ser empleadas requieren un tipo de conocimiento más avanzado, y estamos hablando de un posgrado dependiendo de la especialidad, para nosotros poder darle un buen manejo, ya que al no hacer un buen uso de la prueba a implementar podemos estar afectando en vez de ayudar o contribuir al paciente o a la persona. En esto volvemos a retomar la temática que teníamos en la tutoría número 6, en donde hablábamos de la evaluación psicológica, que también es fundamental porque es de lo que se complementa con esta tutoría. Allí hablamos también de la confidencialidad, de la destreza que debe tener la persona al momento de aplicar la prueba, del consentimiento informado que se le debe hacer firmar a la persona, y en el caso de los adolescentes se habla de un asentimiento. Se debe hacer también una redacción de un informe psicológico y se debe dar a conocer los resultados al paciente, los resultados del tipo de prueba que se le practicó, que se le realizó. Y dentro de la contextualización también podemos empezar o iniciar hablando del proceso de medir las variables relacionadas con la psicología por medio de estos dispositivos o instrumentos diseñados para poder aplicarla a una muestra, como por lo menos evaluar rasgos, capacidades, intereses, competencias, y permiten a nosotros poder avanzar en los procesos de diagnósticos confiables, suministrando los datos esenciales y permitiendo abordar diferentes grupos. Siguiendo con la temática de las pruebas psicológicas, tenemos lo que es la prueba y la evaluación. Cuando hablamos de prueba, nos estamos refiriendo a una sola fuente. Cuando hablamos de evaluación es algo más complejo, más extenso, en donde involucramos información, antecedentes, todo lo que es la documentación de historia clínica. Allí implementamos pruebas, escalas, instrumentos, tests para poder contribuir a la afectación o a la intervención que se va a realizar con el paciente, como lo decíamos en la tutoría anterior. Entonces acá la evaluación es algo mucho más complejo, que la prueba va dentro de esta evaluación, donde se aplican las encuestas, las entrevistas, donde se tiene que hacer una observación también de la persona. Adicionalmente a ello, a lo que estamos hablando, tenemos que en las pruebas podemos encontrar lo que se llama baterías, que es una serie de exámenes o diferentes exámenes que se pueden hacer en una sola, donde se puede identificar o evaluar la atención, la memoria y las funciones ejecutivas. Por eso se llama batería, como nos daban un ejemplo de la batería como instrumento musical, donde son varias cosas pero que van en pro desde una sola línea. En este caso, en ese sentido, pues la batería
nos permite a nosotros con un solo instrumento poder medir o identificar memoria, percepción o otras funciones ejecutivas. La escala es algo de menor extensión que un test y que mide solamente un tipo de constructo, a diferencia de la batería que la estábamos nombrando. El listado de chequeo es aquel que nos permite identificar ciertos problemas o posibles problemas o causas y medidas. Y el inventario es toda la contextualización de evaluación de los componentes de la personalidad, que ya la mencionamos también en la anterior tutoría, donde mencionamos el temperamento y el carácter, lo que era biológico, lo que sí podíamos ir cambiando o modificando. Y tenemos el cuestionario, que es un conjunto de preguntas para obtener información personal del paciente o del individuo con el que estamos tratando. Y tenemos los test, que son varios y que ellos nos permiten a nosotros tener unas respuestas, ya sean correctas, incorrectas, pero eso también depende del tipo de abordaje que le estemos dando en ese momento. Y este va de manera estandarizada. Bueno, y continuando con todo el proceso de la explicación de la tutoría, que es muy importante porque es el de pruebas psicológicas, que es primordial tenerlo claro para nosotros conocer acerca de diferentes pruebas que existen, como nos lo mencionaba, que algunas hay que comprarlas y hay que saber también cómo aplicarlas, porque podemos ayudar o no ayudar a la persona, y algunos tipos de pruebas pues requieren un nivel más amplio en cuanto a conocimiento, y ahí ya nos referimos a un tipo de posgrado, un tipo de especialidad en el cual es necesario. Bueno, vamos a hablar de las propiedades de la prueba. En las propiedades de la prueba tenemos la norma, que nos habla del comportamiento o el promedio de normal o no normal, lo que llamamos anormal. Eso también nos explicaban que depende del contexto y de la sociedad, porque para lo que nosotros acá en Colombia puede parecer normal desde un punto de cultura o de la sociedad, en otro país va a estar en un contexto totalmente diferente. Entonces también debemos mirar ese tipo de contexto donde vamos a aplicar la prueba o el test. Y la población, que nos habla del grupo. Un ejemplo, vamos a trabajar la violencia de género. Entonces el grupo sería las mujeres del departamento de Norte de Santander, pero vamos a tomar una muestra y la muestra sería solamente las mujeres de la Don Juana Norte de Santander, un pequeño grupo de personas de toda la población que sería Norte de Santander. La fiabilidad es el tipo de consistencia de la medida, y ya lo que tiene que ver con la validez es que mida lo que realmente quiere la prueba, lo que se pretende medir. Ese es el tipo de validez que debe tener. Hablando de la confiabilidad, que es importante, tiene que ver con la precisión que tenga el test, el tipo de precisión que tenga y lo que pretende medir que se da dentro de la población. Como estamos hablando de las pruebas, estamos también tomando la psicología de la salud, que tiene que ver con la prevención de la enfermedad y con la promoción de la salud. Allí tenemos las relaciones entre el comportamiento y la personalidad y cómo ocurren ciertas afectaciones a la salud. Volvemos a tomar el punto de la primera tutoría, cuando a veces sufrimos ciertas lesiones por accidentes o por otros factores biológicos u otros factores, que van a surgir un tipo de afectación o de alteración en la conducta de la persona. Allí nos hablan de unas metas, aplicación en el ámbito de la salud, objetivos biológicas, afectivas, cognitivas y comportamentales. En las biológicas es todo lo que tiene que ver con la genética, con la evaluación de aspectos naturales. En las afectivas, en la evaluación de los sentimientos del paciente con respecto a la enfermedad. En lo cognitivo,
todo lo relacionado con el conocimiento del paciente sobre su situación de salud. En lo comportamental, las reacciones o las expresiones, la postura, el comportamiento, la ansiedad que tiene esa persona ante la enfermedad. Y al final de la tutoría nos hablaban de algunos ejemplos de pruebas y nos hablaban del DAS-21, que era lo de depresión, ansiedad y estrés. Y se medía en una escala de Likert o de Likert, como nos dijo el tutor, y dependiendo del tipo de enfermedad se deriva el test que se va a aplicar. También nos hablaba de uno de autorregulación o autocontrol, que era el audit, que evaluaba las conductas impulsivas. Dentro de otro tipo de pruebas psicológicas, habían unas de tipo clínicos emocionales, que está STAI, como nos la nombraba el tutor, otras de percepción de sí mismo. En soporte de social y familiar nos hablaba del TAMAI y del CPCI. En pruebas de personalidad nos hablaba del MMPI-2 y el 16PF5. También nos mencionaba que si conocíamos algunas pruebas proyectivas, y allí se nombró la de la figura humana, la del árbol, la casa y la persona, el test de Rocha también se mencionó, y hablábamos también del mini mental, que es esencial para evaluar memoria, atención, cálculo, memoria a largo, a corto plazo. Y en relación a la neuropsicología, nos hablaban, como lo mencioné, de las lesiones que se tienen a nivel cerebral, que en cuanto al lenguaje era todo lo que había producido en la parte del área de Broca, y que generaba una dificultad para articular, y en otras partes se van generando otro tipo de afasias que se ven en la persona, en su comportamiento o en su conducta. También las habilidades visoespaciales, que tenían que ver con la ejecución o de tareas o copia de dibujos o construcción de dibujos. Allí también mencionábamos todo lo que tenía que ver con la atención, la concentración en estímulos específicos, la memoria, los tipos de memoria sensorial, memoria a largo plazo, a corto plazo, y los sucesos autobiográficos. Sí, pues nos daban algunos tipos de test que se podían implementar, pero también importante conocer la raíz de la enfermedad, que puede ser por diferentes factores o tipos, y que en la psicología de la salud lo que se pretende es poder prevenir la enfermedad y promocionar la salud a través de diferentes objetivos, contextos y factores que se pueden implementar. Muchas gracias.